Sean bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas que vamos a comenzar desde este canal de YouTube, Voces en Política. Pretenderemos entrevistar a distintos actores y actrices, ¿por qué no?, de la actualidad política para resolver algunas cuestiones coyunturales. Hoy nos damos el lujo de comenzar este ciclo con el compañero Guillermo Moreno. ¿Cómo anda? Buen hombre. Gracias, amigo. Muchas gracias. Por venir, Gracias a vos por recibirnos. No, por favor, un placer. Bueno, yo quería empezar hoy a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con tu personaje público y político. Vamos. ¿Cómo percibís vos la percepción que se tiene de afuera sobre vos? Depende de qué sector. Ok. Acá estamos en un debate muy profundo, que es el debate de la comunicación. Obviamente ahora se ha armado una disciplina, muchos de ustedes se han formado, la practican. Los medios han permitido esto. La tecnología. Imagínate que cuando, no hace tanto tiempo, había 4 canales de aire y un poquito menos uno. Y los diarios eran los de la mañana, la quinta y la sexta, y a veces el de la sexta era distinto al de la quinta. Seguí la guerra de los 6 días comprando La Razón. Viste, en esa época se acostumbraba a hacer alguna cosita, barrías la vereda de un vecino, así te ganabas una moneda, y esa moneda te permitía comprar el diario. Así que en términos de hoy, proporcional era mucho menos lo que costaba. Hoy si limpias los vidrios de un auto no te dan 50 pesos ni 60, no te dan 5 pesos, 10 pesos. En ese momento barrer una vereda, te daban la moneda, ibas y comprabas el diario. Y ahí seguía la guerra de los 6 días. Todavía estaba en la casa de mi madre esos diarios que compré en aquella oportunidad. De La Razón. Se compraba la quinta, la sexta, sino Crónica. Claro, esto fue evolucionando y ahora tenemos casi que lo que decimos es online, urbe orbe. Porque esto que ustedes van a hacer, no sé si en este momento está en vivo o no, pero podría estarlo, podría estar grabado, no importa. Pero cuando esté, si no está en vivo, cuando esté grabado, porque edite, que yo. La pregunta es a quién le tenemos que comunicar. Y entonces, en función de a quién le tenés que comunicar, es la percepción. Seguro. Por ejemplo, cuando yo decidí salir a la arena pública después que perdimos las elecciones, Rodrigo Rabanà, que ahí tiene un acierto, dice, si hubiésemos ganado las elecciones, Moreno no estaría hablando. No estaba hablando. Yo digo, no, estoy hablando porque perdimos y nadie hablaba. Entonces salimos a hablar. Tenía que decidir a qué segmento poblacional me iba a comunicar. En nuestro gobierno se cometió el error de que todos se querían parecer a Néstor o a Cristina. Entonces todos le hablan al mismo personaje. Y el que más habla parecido a Cristina, parece que es el que acierta. El que se supone que te va a expresar, tiene que hablarle al medio. Porque es como tirar al blanco. Si vos apuntás al medio, seguramente vas a pegar más que... Pero el problema es quién le habla a los bordes. ¿Quién le hablaba a los sectores religiosos? ¿Quién le habla al nacionalismo? Bueno, que de eso no hubo. Entonces yo decidí, ¿quién le hablaba al peronismo ortodoxo? Yo decidí esa comunicación. Y con una metodología distinta, que es confrontar con el periodista. Sacar al periodista del rol de la opinión pública, que es lo que generó Neustadt y generó Mirta Legrand. Yo soy la opinión pública, dicen ellos. El día que Mirta Legrand dijo, yo tengo dudas de que Kirchner esté en el cajón, que estaba el Cancagullo que se nos acaba de morir. Yo tengo duda de que esté en el cajón. Y Gullo le dice, pero Mirta, ¿cómo va a decir eso? No, la verdad que me lo dice la gente. ¿Cuánta gente? Suponiendo que cada minuto alguien le mandaba un mensaje, ¿cuántos podían ser? No, seguro. Claro, el periodista se transforma en la síntesis de la opinión pública. Y desde el sentido común, que como decimos los economistas es el menos común de los sentidos. Todavía hay que desestructurar eso, porque si no, los periodistas te llevaban a discutir a su terreno. Sin dudas. Bien, fue lo que hice.
naturalmente el esquema emblemático de eso es el programa de Intratables o Insoportables, no sé cómo se llama. Yo ahí puse una sola condición, que era que nadie me podía hacer otra pregunta hasta que yo no terminara de contestar, porque si es un lío todo al mismo tiempo. Ya tengo muchos años de casado, entonces no pueden hablar todo al mismo tiempo. Te ocupás mucho de terminar las exposiciones cuando te preguntan algo. Y entonces fue el único compromiso y quedó claro, eran todos y quedó claro la posición. Y aparte me seguí encontrando con algunos compañeros vinculados a la comunicación de nuestro gobierno. Uno está trabajando con Heller, que fue el que me dijo, era el segundo de Escosimarro, que fue el que me dijo, mirá, tu caso como antihéroe es el que tomamos como un ejemplo de la comunicación del otro lado. Y entonces yo decidí comunicarme a un segmento de la población que parte de eso habíamos perdido y que no nos acompañó en la elección, y que todos los demás se dedicaran a comunicarle a la línea Rivadavia, que es los sectores medios. Claro, después me di cuenta que a medida que avanzábamos en esa comunicación, en realidad los principios y valores de lo que comunicaban en el medio eran distintos, porque estaban embebidos de la socialdemocracia. Por ejemplo, cuando la diputada Cerruti saca un tuit y dice: no existe el ayer, no existe el mañana, existe el presente, eso es posmodernismo puro, que se emparenta obviamente con la socialdemocracia o estos posmarxistas reciclados, pero no tiene nada que ver con los principios y valores de nuestra doctrina. Podemos votar lo mismo, pero no tenemos nada que ver. Por eso ella puede decir: a mí nunca me condujo un general, y yo estoy orgulloso de que me haya conducido un general. En fin, podemos armar un frente electoral, y debemos armar un frente electoral, pero la sociedad que queremos es distinta. Por lo tanto, la comunicación también es distinta. Por lo tanto, si le preguntás a los socialdemócratas o a los gorilas me detestan. Los socialdemócratas dicen que soy piantavoto. Si le hablas a los que yo comunican, te dicen que andamos bien. Y a mí me encanta juntarme con los que yo comunico, así que ahí no tengo problema. Qué bien. Bueno, tampoco soy muy objetivo para decirte cómo me ven. Los que yo me junto me ven muy bien, ahora hay que ver. Bueno, vos decís, ustedes se han formado, es decir, deciste que nosotros tenemos tal vez otras herramientas. A mí me interesa también preguntarte, es decir, ¿hubo un cambio necesariamente desde el final de la gestión anterior, el final del último gobierno peronista, a tu imagen pública? Bueno, ¿cómo encarás justamente las discusiones con los medios? Porque antes tenías esa característica de, bueno, la seguís teniendo, ¿no? Mi vieja está muy escandalizada cuando escucha a Guillermo Moreno. Imagino que habrás pensado tu imagen en base a eso, en función de eso. Claro, por lo que te dije antes. No le hablo a los que se escandalizan para mal, los que se escandalizan para bien. Les hablo a los que no se sintieron contenidos en nuestro gobierno. Okay. Le hablo a los sectores nacionalistas, a los sectores religiosos, y le hablo al peronismo ortodoxo. Muy bien. Y todos esos votos valen doble. Los que le hablan a tu mamá son los que le vienen hablando hace 12 años y perdimos la elección. No digo que no le tienen que seguir hablando, pero hay un montón. Todos los que se parecen a Cristina, hasta usan sus mismos giros, con esa tontería de todos y todas, como si cuando Perón hablaba o Eva hablaba, le hablaba no al hombre, no a la mujer. Es una estupidez. Siempre el peronismo se dirigió a la familia y a la pareja. Nosotros tuvimos parejas extraordinarias, te pueden gustar o no. Perón y Eva, Menem y Zulema, te pueden gustar o no. Chiche y Duhalde, Chiche y Duhalde, no Chiche y Duhalde, Chiche y Duhalde. Y Néstor y Cristina, y Moreno y su mujer. Son parejas que se van armando, como la tuya. El peronismo siempre... ¿A vos te parece que Eva le hablaba a las mujeres? Imagino que sí. ¿Solo a las mujeres? No, solamente no. ¿Y Perón a quién le hablaba? No, a los hombres y a las mujeres. Y decía compañeros. ¿Y a vos te parece que es necesario decir compañeros y compañeras? Entonces el peronismo, mirá, fuimos parejas tan interesantes que las parejas combatientes nuestros terminaron matando a los dos, y primero mataban a las mujeres, que eran las que más combatían.
No, no es necesario. No es necesario. Cristina eligió el método de todas y todas y me parece bien. Ahora que todos los imiten. No es de una estupidez mayúscula. Mirá si cuando yo digo compañero voy a estar excluyendo a las mujeres. Cuando vos decís que te ves muy bien entre a los que le hablás, es decir, a los sectores del peronismo ortodoxo, o sea, los religiosos y los nacionalistas, es nuestra idea que un poco conducís en cierta manera, ayudás a desarrollar conceptos de la comunidad organizada, ayudás a organizar a la comunidad, ¿por qué no? ¿Qué pensás al respecto? Es decir, en mi opinión, escuchándote a vos, yo aprendo a escuchar a los demás. Me corro de ciertos lugares que tal vez en la comunicación de ciertos sectores de nuestro espacio apuntan a conflictuar. Es decir, hay mucho señalamiento con el dedo. Yo aprendí mucho a dejar de señalar con el dedo escuchándote a vos. Creo que eso es algo fundamental para construir comunidad, ¿no? Para organizarnos entre nosotros. ¿No estás de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Querrías? Eso que vos decís de la uña larga es un resabio de los sectores socialdemócratas que a su vez son un resabio de los sectores marxistas. Uh-huh. Es la política de secta, de gueto, de los que no están conmigo no tienen la razón. Entonces, si Cristina arma Unidad Ciudadana es un genio. Y si va al Partido Justicialista, que es donde se hace la autocrítica, sí, porque en la acción es la autocrítica más importante, y fue al Partido Justicialista, también es un genio. Bueno, en algún momento hay que pedir perdón. Cristina se equivocó cuando dijo no meto las manos en el fuego por nadie, porque no arma comunidad, uh-huh, no hay proyecto colectivo. uh-huh. Si vos no contenés a tus compañeros, no hay proyecto colectivo y no hay proyecto triunfador. Pero si vos tampoco pedís humildemente perdón en una equivocación política, los compañeros se desordenan porque los antagónicos no pueden ser verdad en el mismo tiempo y lugar. O hiciste Unidad Ciudadana y estuvo bien, o hacemos el frente electoral con el núcleo duro en el Partido Justicialista y no existe más Unidad Ciudadana. Uh-huh. Porque no puede Unidad Ciudadana venir a hacer un frente con el Partido Justicialista. Lo van a hacer los partidos de manera independiente que vinieron a hacer, que construyeron el Frente Unidad Ciudadana, a integrar el frente con el Partido Justicialista. Las dos cosas al mismo tiempo no. Claro, cuando uno recorre, yo me acuerdo haber asistido a un acto en Vélez Sarsfield, donde se lanzó algo que se llamó Unido Organizado, que bueno, estábamos en pleno nosotros. No llegué a internalizar con precisión qué quería. Claro, Unidos y Organizado terminó siendo el antecedente de lo que después fue Unidad Ciudadana como frente electoral. No fue una estructura jurídica, porque estaba el Partido Justicialista, que no funcionaba como Partido Justicialista, sino como Frente para la Victoria, pero la estructura del Frente Justicialista del Partido Justicialista tenía un apoderado, que era Zanini, que era el secretario legal y técnico del presidente, y todo se ordenaba. Y está bien, estábamos en gestión. Cuando Unidos y Organizados se tuvo que transformar en un hecho electoral, se llamó Unidad Ciudadana. Y todo este ciclo termina con Cristina volviendo al Partido Justicialista. Y esto es extraordinario. Todo ese ciclo no sirvió. A lo que había que hacer era fortalecer el partido como herramienta electoral del movimiento nacional. El Consejo Superior del Partido Justicialista y del movimiento es el que tiene que conducir estructuralmente y estratégicamente la revolución. Los presidentes pasan y el peronismo queda. Nuestra revolución va a llevar más de 100 años. No hay cuerpo que aguante. Menos si ya pasamos los 50 a los 60, como todos los que más o menos están actuando. Bien, los presidentes pasan, el peronismo queda. ¿Quién conduce estratégicamente la revolución? El Consejo Superior. Muy bien, que es necesariamente lo que se empezará a conformar ahora con la vuelta de Cristina al PJ, ¿no? Yo entiendo que ese es el lugar de ella, pero quizá quiera ser presidenta, no sé qué yo.
que ella decida qué es lo que quiere ser. Pero para mí el lugar destacado de ella es el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, como debe ser seguramente el lugar de Schiaretti, el lugar del Gallego de la Sota si no se hubiese muerto. Digamos, de aquellos que ya están más allá de los cargos ejecutivos, presidente. Estamos planteando la revolución. Estamos planteando la revolución. ¿Cuál es el problema? Una revolución que va a llevar décadas y décadas. Décadas y décadas. ¿Qué importancia tiene un funcionario jerarquizado por más que se llame presidente? A menos que se crea que el presidente, ahora que tenemos que empezar a construir la organización definitiva de la revolución, no para la Argentina, sino para el mundo, es el cargo más importante. Y eso no dice nuestra doctrina. En ningún lugar dice eso. En ningún lugar habla de los comandos estratégicos, de los comandos tácticos, habla que la organización vence al tiempo, habla de los proyectos colectivos, habla de la construcción de conocimiento. En fin, si es que realmente somos revolucionarios. Bueno, al menos así yo es el homenaje que les brindo a los amigos míos que no envejecieron conmigo porque me los mataron, ¿no? Parte de esto dijo Schiaretti, me conmovió, hacía mucho tiempo que alguien en un discurso el Día del Triunfo no mencionaba a los desaparecidos, mencionó a los 30.000 y mencionó también que era un orgulloso oficial del Ejército de Reserva que es el que objetiva la defensa de la nación en armas. El concepto de las Fuerzas Armadas, yo las tuve muy lejos, ¿no? Ahora me estoy conociendo lo que es el concepto de las Fuerzas Armadas nacionales en función de los intereses nacionales, ¿no? En defensa de los intereses de la patria. Si vos resultaras electo presidente, ¿qué función pretenderías darle a las Fuerzas Armadas más allá de lo que es la defensa del patrimonio común material de la patria? Mira, tenemos un tema complejo de cortísimo plazo, que son las declaraciones de un atrevido llamado Bolsonaro. Y digo atrevido porque una cosa es hacerlo, bueno, todo presidente puede tener su corazón y en su país vecino puede pretender que gane alguien que no es de el que él, está claro. Lula lo hizo. Y bueno, un presidente puede decir, bueno, a mí me interesa que gane tal, a mí me parecería mejor. Pero ya la segunda declaración que hizo esta semana con George Bush, hijo, ¿no? Porque el padre falleció, diciendo, no, si gana la Argentina, el peronismo, es un problema, tenemos otra Venezuela. O sea, lo que está diciendo es que va a trabajar para que no gane el peronismo. Ya eso es una intromisión. Es muy delicado, sobre todo de un país vecino. Nunca me pasó a mí esto, nunca. Yo, en los años que hago política, nunca escuché un presidente en ejercicio brasilero entrometerse en la realidad, públicamente, en la realidad política argentina. Obviamente que tienen su aparato de espionaje, como espero que nosotros, esto es obvio, no hay ninguna duda, sino, eso es así como funciona. Y tienen sus intereses y es la lógica del funcionamiento. Ahora, que el presidente en ejercicio haga estas temerarias declaraciones, no lo escuché nunca. Después tenemos, naturalmente, el tema Malvinas. Por Malvinas no solo por la expansión de Malvinas sobre la Antártida. Mirá, nosotros tenemos si yo te digo a vos dibujar la Argentina, rápidamente, me dibujás un bife de chorizo, ¿está bien? De este lado estaría el hueso y el resto. Es la imagen de la Argentina continental. La Argentina, con su territorio, con sus 2.700.000 kilómetros cuadrados, de uno de los continentes que ocupa la Argentina, que es el continente americano. Después tenemos otro espacio continental, que es el triángulo que nosotros decimos que nos corresponde del continente antártico. Correcto. Por eso somos bicontinental. Ahora, ahí es donde tenés números redondos, 3.800.000, 4 millones de kilómetros cuadrados, que vos decís, eso es la Argentina. Bueno, más o menos, porque tenemos una Argentina marítima. Esa Argentina marítima son 6 millones de kilómetros cuadrados. O sea que tenemos 10 millones de kilómetros cuadrados, los cuales 6 es mar,
Lógicamente, en el tema del mar hay parte reconocida y parte no, porque está objetando Inglaterra o Gran Bretaña por el tema Malvinas, y también nos objeta Gran Bretaña y los chilenos la porción que nos toca de la Antártida. ¿Está bien? La nuestra linda con los noruegos, y en la nuestra se justapone una porción de los chilenos y una porción de los británicos. Claro, todo esto está en discusión. Mi país son 10, números redondos, 10 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 2 millones están en discusión. Por lo tanto, 8 millones, 7 millones y pico, son nuestros y no están objetados. Parte territorial, sea americano o Antártida, parte marítimo. Con lo cual, si hoy cuando dibujás la Argentina, dibujás un filé de merluza, tampoco te equivocás. Viste que un filé de merluza y un bife de chorizo tiene una forma más o menos parecida. En la comunicación nosotros decimos... Son muy útiles las metáforas, las analogías. Y entonces te digo, mira, hoy podés dibujar el filé, podés dibujar el bife de chorizo, pero la defensa es absolutamente distinta. Ajá. Porque el 90% de la defensa argentina es el ejército, por esa visión de bife de chorizo. Uh-huh. Y el 10% es 5 marinas, 5 aeronáuticas. Tenemos que cambiar esa visión. Tenemos que ir a una visión donde nosotros necesitamos cierto control del espacio aéreo, después veremos cómo, pero necesitamos una fuerte presencia de infantería continental y de infantería de marina. El combate en la costa no es el mismo combate que en la cordillera o en el noreste de Argentina. Y la posibilidad de no entrar en combate es que estés dispuesto al combate. Uh-huh. Yo no sé si vos has practicado algún arte marcial o algún boxeo o alguna cosita. No me fue muy bien en ese área. Pero te sentís cómodo cuando lo haces. Y generalmente los boxeadores no se pelean. Uh-huh. Más, tienen la mano prohibida. Si te pega un boxeador, te pega un karateca, te pega qué sé yo. Pero te pega un boxeador, por eso no pegan. Los serios, los que no están enfermos, obviamente, si estás enfermo es otro problema, estamos armando. La mejor manera de que preexista la paz es que, y subsista después, es que estemos preparados. Entonces, la disuasión. Nosotros necesitamos unos cuadros profesionales que sean los que se van a superponer sobre la nación en armas, que es el ejército de reserva. Claro, con esos no alcanzan para los oficiales y suboficiales, por eso vamos a diseñar la tecnicatura en defensa nacional, porque un hombre que maneja un tanque tiene que poder manejar un camión, con aptitud profesional. Y la licenciatura en defensa nacional, de donde van a salir los suboficiales del ejército de reserva, los oficiales del ejército de reserva, pero aparte con aptitud de trabajo en la vida civil. Y nosotros necesitamos de 400.000 a 500.000 hombres, que implica hombres y mujeres, en aptitud de combate, esto es, de saber lo que hay que hacer. Por eso vamos a diseñar la infantería de marina, 30 y pico mil hombres profesionalizados, que son los expertos en combate, no dependiendo de la marina, como cuarta fuerza armada. La marina con un criterio de logística, con aptitud de combate también, pero con un criterio de logística, y la infantería de marina con la aptitud de defensa del combate marítimo, con el concepto de pueden entrar pero no se pueden quedar. Uh-huh. En una guerra que no es tecnológica desde ya, porque llegar a los avances tecnológicos, estamos 50 años atrás, y por más que el modelo de desarrollo peronista te vaya comiendo etapas, en los próximos 20 años igual vamos a estar atrás. Pero no estamos atrás en una concepción de un ejército que defienda lo propio y que de ninguna manera vaya a buscar nada que no le corresponda. Por lo tanto, no más portaaviones, ni más acorazados, ni destructores. Lo que necesitamos es una marina ágil que impida también el posible desembarco, y si no, estará ahí nuestra infantería, más la nación en armas. Ese esquema de defensa es la defensa en el marco de la comunidad.
Por eso necesitamos hacer comunidad. Y para hacer comunidad necesitamos resolver el delito que lastima a mi pueblo. La seguridad es seguridad, la defensa es defensa, pero la seguridad necesito que determinados delitos se terminen a los 15 días de haber asumido el presidente. Y si no, se tiene que ir. Tenemos que terminar con esa estupidez de que alguien piense que robar es sacarle el celular a una viejita. O la jubilación. Eso no es ni siquiera robar, muchachos. ¿Está claro? Volvemos. ¿Quieren armarme los que viven de la agenda, las viejas bandas del Gordo Valor? No sé qué estará haciendo el Gordo Valor ahora. Pero eso es a suerte y verdad. Con la policía y la justicia. Vos sos un narcotraficante. A suerte y verdad con la justicia. Si vendés. Ahora, ¿me vendés Paco? No. Eso es veneno. Ni siquiera sos un narcotraficante. De eso se tiene que ocupar el presidente. A los 15 días de Moreno presidente se terminó el Paco y un montón de delitos más. Todos esos que lastiman a tu mamá. Entonces puede ser que no me vote. Pero vos le decís, mirá que vas a poder ir a hacer las compras tranquilas. Eso se terminó. ¿Y cómo se va a terminar? Se terminó. Créele a Moreno que se terminó. Vos hablaste de principios y valores, hablando de seguridad. Y en una entrevista lo asemejaste con el concepto de conducción política de Perón. ¿Puedes explayarte al respecto, por favor? Sí, claro. Mire, yo decía el ejemplo de los Monos, esa banda que nadie sabe muy bien qué es, en Rosario, que tiene soldados, armamento brasilero, y no se entiende. O es una banda a la usanza del Gordo Valor, o es una fuerza de seguridad y por eso tiene un armamento, o es el ejército, o una fuerza armada. ¿Qué es eso de que tengan armamento? ¿Cómo funciona eso si no está? Y Perón no lo hubiese entendido. Entonces, para entenderlo, lo que hubiese hecho Perón cuando había un fenómeno que no entendía, era poner el cuerpo. Lo que hubiese hecho Perón. A las 6 de la mañana se levantaba. 6:30 tomaba el helicóptero, a las 7 llegaba a Rosario, se instalaba en la carpa y se generaba una conmoción porque iba Perón con algo de lo que se hubiese seleccionado, su gente de seguridad. Inmediatamente iban a ir los periodistas y le iban a decir, Perón, ¿a qué vino acá en esta carpa? No, dice, hay un fenómeno, esto de los monos, no sé muy bien qué es. Vengo a que me expliquen los vecinos de qué estamos hablando. Porque no logro entender. Dicen que tienen soldados, que tienen armas largas, no entiendo. Averigüé si eran una fuerza de seguridad, no son, si es una fuerza armada, no son. Tienen armas, tienen soldados, no entiendo. ¿De qué me están hablando? Parece que no son ladrones, son otra cosa. Y matan y hacen cosas raras, tirotean. Los ladrones son otra cosa, no. Para eso está la policía. Y entonces vengo a averiguar qué son. A los 3 minutos, el jefe de los monos le tocaba mentir y dice, vino Perón, ¿a qué? Quiere saber qué es esta banda de los monos. Y a los 10 minutos no estaban más. Porque es el principio de autoridad. Se terminó. Pero tenés que poner el lomo. A suerte y verdad. Tenés que ir y decir, para eso sos el presidente. Vos tenés desde el principio de autoridad que terminar con todo ese delito. Yo me preguntaron, ¿y cómo termina con todo ese delito? Es muy fácil, durante 15 días todos los comisarios a mis órdenes. No, pero las fuerzas son provinciales. Firmaremos un convenio con el gobernador y si no quiere, será responsable él. Pero con todos los que firmemos los convenios, en 15 días terminamos con todo ese delito. Porque es el principio de autoridad. Claro, no podés terminar con el narcotraficante en 15 días. Lo que vas a terminar es con el Paco. Porque una cosa es el narco, que yo me acuerdo y siempre pongo el ejemplo de un cantante, yo era chiquito y entre canción y canción sacaba el pañuelo y yo le preguntaba a mi mamá, pero dígame, ¿siempre está resfriado ese cantante? Y mi mamá me decía, bueno, ya vas a aprender. Y otra cosa es el Paco que no se sabe ni qué es. Porque esos llegaron hasta los 80 años vivos. El Paco se me muere a los 6 meses. Y a los 3 meses están haciendo tonterías. Bueno, eso hay que terminar. El lechero te puede poner más agua o menos agua en la leche. Sea una usina grande o sea una usina pequeña. O el viejo lechero que todavía hay por ahí. Lo que no te puede es envenenar la leche. Bien, ¿está claro? El Paco ni siquiera es narcotráfico, no sé qué es. Para el narcotráfico estará la policía, la justicia. A lo del Paco se ocupa el presidente.
¿Está clarito? Eso de robar celulares y que arrastran a una mujer y le fractura, eso no existe más. En 15 días se termina. Mirá, yo tengo una experiencia, cuando era secretario de Comunicaciones, vino Telefónica y me dijo, usted me tira la bronca porque el servicio se deteriora y me están robando los cables centrales. ¿Quién te los roba? Y me dice, y los venden con el cobre que iba adentro. Entonces, son los troncales, ¿no? Y entonces, claro, empezó a salir en los diarios. Cortaban, eso lo hizo Telefónica, Telecom, cortaban, poca corriente, y vendían el cobre que va adentro. Digo, la verdad que tienen razón. Digo, esto lo va a resolver el secretario de Comunicaciones. En una semana no hubo más robos. Es todo público, ¿eh? Esto que te estoy diciendo van al de Telefónica y le preguntan si fue así, o si no fue así. No estaba más, pero se llamaba Rodríguez Arco, algo así. No sé si Sarco o Rodríguez Arco. Era el hombre del presidente de Telefónica en Telefónica Argentina. No era ni el presidente de la compañía ni el gerente general, pero había uno que se llamaba Alierta, que era el que mandaba en Telefónica España, el presidente. Y el hombre de Alierta en Argentina era este. Me vino, me dijo, mire, usted nos sigue sancionando porque pero no es culpa nuestra. Bueno, tienen razón, lo va a resolver el secretario de Comunicaciones. Y se resolvió en una semana. Fíjate en los medios, dejó de aparecer. Fíjate, agarrás 2003, agarrás los medios y se terminó esa tontería. Entonces, hay situaciones donde el presidente se tiene que hacer cargo no puede permitir el presidente que sigan fracturando cadera y toda esa tontería. No, eso no es ni robar. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que digo? Se entiende muy bien, hombre. Muy bien, así que está. Entonces, si lo entendés vos, tu mamá lo va a entender más porque no tengas duda. Después me decís qué dice tu mamá. Imagino que entonces, es decir, el presidente, quien fuera el conductor, tiene que evocar cierta autoridad. Estamos de acuerdo que nuestro presidente actual tal vez no es lo que transpira autoridad, ¿no? Quería preguntarte, entonces, vos, ¿cómo te has...? Es decir, imagino que tu formación como persona ha incidido en tu manera de manejarte. Pero no... ¿Qué hace una persona para ser Guillermo Moreno? ¿Toma un curso de formación política, de conducción política? No, bueno, obviamente que empecé a militar a los 14 años y nunca dejé. Siempre creí que el cargo más importante que tuve en mi vida fue el secretario general de la unidad básica de mi barrio y que es el que digo a los muchachos, si te eligen los vecinos, me fue mucho más difícil ser delegado de curso que presidente del centro de estudiantes. Cuando fui delegado de curso sobre 30 y pico de votos, 40, tuve 7 en contra. Cuando fui presidente del centro de estudiantes, ninguno, un solo voto en blanco, después unanimidad. Cuando vos sos secretario general de la unidad básica de tu barrio, es que los vecinos te conocen, si sos electo por los vecinos, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Por eso es tan importante construir comunidad. Obviamente yo tengo una formación específica que es ser economista, pero después es la vida. Vos vas a ser mucho mejor que nosotros, vas a cometer mucho menos errores, muchísimo, nosotros cometimos muchos errores. Mi generación fue una generación maravillosa, pero cometió muchos errores. La tuya va a ser maravillosa y no van a cometer los errores, con lo tanto es muy superior. Este gobierno peronista que viene va a ser muy superior al que tuvimos, porque en principio va a ser más doctrinario. No solo vamos a resolver la base material de la nación, sino que vamos a resolver la base espiritual. Entonces va a ser superior. Me dice, ¿cómo perdimos? Si le dimos a 3 millones de mujeres o hombres jubilación y no nos votaron. Y claro, si no alcanza con votarlo, con que le dé la jubilación, tenés que tocar, además, tenés que entender, tienen que entender por qué generar la jubilación, no que aparezca alguien diciéndolo por la radio, miren qué bueno que soy. Eso es una estupidez. Y ahí prende la televisión, ya me dio la jubilación y después sigue viendo la película, cualquier cosa, el partido. ¿Por qué todavía cuando hablan de Eva la gente llora?
Me pasó con un periodista en un reportaje igual, pero la diferencia es que te lleva 40 y pico de años a vos, 50, qué sé yo, lo que te lleva ese periodista. Entonces decía, a mí la pelota me la dio Eva. Y se puso a llorar acá, cuando hablábamos de estos temas. Me tocó la cabeza. Me dijo mi negrito, en Corrientes, todavía lloro. ¿Alguien de nuestro gobierno te dijo mi negrito a vos? Esa es la diferencia. Bueno, yo quería hablarte de un episodio en el Congreso Nacional del PJ en Ferro, hace unos meses. Yo recuerdo haber visto la imagen solitaria tuya cantando Vamos a Volver, y se sumó todos los muchachos, todas las muchachas, a cantar el Vamos a Volver. De hecho, después se fueron sumando los otros que compartían la mesa con vos. Vos cumplís un rol particular que no es... no lo tienen todos en la dirigencia peronista, el de la contención. Hablamos mucho de comunidad, hablamos... lo que me gustaría hablar a mí es de la esperanza. Vos venís hablando del 2016, que el próximo gobierno será peronista, es decir, que este es un gobierno oligarca, es un experimento y... Dije, va a ser un breve paréntesis. Un breve paréntesis entre dos gobiernos peronistas. Esa salió linda, esa fue linda. Esa es linda. También te escuché hablar de un ministerio de comunidad, ¿no? Hablas de que se cuidó la base material de la nación, pero no así la base espiritual de la nación. Yo creo que la esperanza es una cuestión muy importante para el pueblo, ¿no? Que cuando no se le brinda, uno queda peloteando por ahí sin tener muy claro a dónde ir. En ese congreso se generó un hecho muy interesante, porque después se habló sobre esa consigna, ¿no? El a volver. Solá y dijo, no hay que cantar a volver, tenemos que hablar del futuro. Y ahí entendí lo que le pasa a Solá. Solá piensa que el a volver es a volver el último gobierno. Sí. Pero qué estupidez es esa. El a volver que canta el peronismo es a volver el peronismo. A volver el peronismo con su doctrina en un encadenamiento que se hace de hace 70 años, no el último gobierno. El peronismo, cuando dice a volver, es a volver con los principios y valores. Es a volver un gobierno peronista, si no militás para que siga un gobierno oligarca. Pero es ridículo. No es a volver al pasado, es a volver el gobierno peronista. Yo me lo quedé mirando Solá y digo, ¿pero qué habla el compañero Solá? Claro, ahí me di cuenta. Claro, todos cantan a volver para que vuelva el peronismo. Por eso el otro día, cuando Cristina presentó el libro, la consigna fue a volver. Estaba Solá, no que vuelva Cristina. Si Cristina vuelve, volverá, o no, depende. Es a volver el peronismo. Nuestra consigna, el a volver, es el gobierno, que vuelva un gobierno peronista. ¿Qué es lo que necesita la gente? Cuando vos decís, va a volver un gobierno peronista, vos te imaginás el día peronista, que aunque esté lloviendo, vos te imaginás un día de sol jugando con tus chicos, a la pelota en la plaza o en el fondo en tu casa, comiendo un asado. La energía que te da el sol, de ahí vos te imaginás el a volver y la fe y la esperanza. Volverán los días más felices, pero claro que van a volver. Y van a volver porque el peronismo sabe resolver los temas materiales. Por primera vez y en un hecho singular nos tenemos que ocupar de todas las empresas, de las grandes, de las pequeñas, de las medianas, de las microempresas. El peronismo en general no se ocupaba de las grandes porque de esas se ocupaban solas, pero bueno, este gobierno oligarca hizo a pedazos todo el aparato productivo, por eso no es neoliberal. Si fuera neoliberal, estaríamos esperando el derrame y estaríamos discutiendo cuándo viene el derrame, y si no viene el derrame, bueno. Pero acá no puede haber derrame porque las grandes empresas están perdiendo también su capital, igual que las pequeñas y las medianas. Pero también nos vamos a ocupar de la base espiritual. Por eso estos 100 años de Eva fue tan extraordinario, todo el mundo llorando. Fue extraordinario. ¿Cómo se la recuerda a Eva? Y se la recuerda desde el amor. Se la recuerda desde el cariño, se la recuerda incluso en una acción extraordinaria de la CGT de decir, queremos que sea santa, porque nuestro pueblo le reza a Eva. Bergoglio se enojaba cuando decían, no le pueden rezar a... Bueno, es la religiosidad popular. Y se le reza a la Santa Eva, porque es la Eva de los milagros, la guía espiritual de un pueblo extraordinario,
de un pueblo mestizo, que son los únicos pueblos nuevos que hay en el mundo. Todos los demás son pueblos antiguos. Nosotros, los pueblos americanos, somos un pueblo nuevo. Y dentro de ese pueblo mestizo, el pueblo americano, hay un pueblo muy particular, que es el pueblo argentino, que dio una doctrina maravillosa, una doctrina nacionalista de amor y paz, y donde le enseña al pueblo que la mitad es base material y la otra mitad es base espiritual. Y nosotros en nuestro gobierno no prohijamos, no hicimos crecer la base espiritual. Bueno, de eso nos equivocamos. ¿Cómo no nos vamos a equivocar si pusimos como secretario de pensamiento y unas cosas, un título largo así, un marxista, cuando teníamos el Papa argentino? O sea, en el momento que tenés un Papa argentino, creamos una Secretaría del Pensamiento Nacional y ponemos un marxista. Pero es ridículo si el pueblo argentino no es marxista. Bueno, en ese sentido un compañero comentaba hace unas semanas que por las paradojas de la vida termina él siendo agnóstico, yo también soy agnóstico, defendiendo al Papa Francisco como un líder político mundial, es decir, es uno de los pocos referentes que engloban a amplísimos sectores dentro de todo el mundo. Eso es algo muy interesante que yo he encontrado a la hora de pretender armar comunidad, a la hora de pretender insertarme, desarrollar comunidad. Es el respeto hacia el culto. Mirá, nuestra candidata a senadora, que es Pimpi Colombo, acá en la capital, es agnóstica, no de toda la vida, se hizo después agnóstica. Pero obviamente cuando dejó de adolecer se hizo agnóstica. ¿Qué significa? ¿Que antes fue atea? No, antes era religiosa. Ah, ok. Viene de una familia muy religiosa tucumana y fue al colegio de monjas y toda esa historia. Pero en algún momento las influencias del Colorado Ramos, un historiador muy importante, okay, de origen marxista, okay, bueno, él se hizo agnóstica. Y nos respetábamos mutuamente, y es mi candidata a senadora, y yo soy su candidato a presidente. Nunca discutimos. O sea, ella sabe que los domingos a las 7:30, si me tiene que llamar, no me puede llamar, porque estoy en misa. Es en el único momento que está el celular apagado. De 7:30 a 8:30 está el celular apagado porque estamos en el servicio religioso, estamos en ese momento honrando a Dios, voy con mi familia, vamos siempre, los que vamos siempre a misa, nos encontramos a misa, y no los veo más que en misa, ¿no? Que son en la básica, pero ahí se arma un debate entre nosotros. Llegamos 10 minutos antes y nos quedamos 10 minutos. Dice la comunidad. Ella no trata de convencerme de que no vaya a misa, ni yo la convenzo a ella para que vuelva a misa, de ninguna manera. Tenemos un diálogo adulto porque nuestro movimiento es nacionalista, humanista y profundamente religioso, pero hay una cantidad de peronistas agnósticos o ateos que fantásticos y son bienvenidos, y hay un debate filosófico-teológico que tenemos. El problema es que ahora tenemos un gobierno que milita para que dejes de creer en Dios. Vos tenés una formación, seguramente de origen familiar o como sea, que sos agnóstico. Pero hay que ver dentro de 40 años, vos imaginate que te vas a morir a los 90 y pico de años. 100 y pico. Bueno, no, gracias, qué optimista. En términos normales tiene que ser así. Ustedes, sí. Nosotros nos vamos a morir a los 70 y pico, 80, ustedes se tienen que morir a los 100, como mínimo. Entonces vas a completar tu formación. Todavía tu lógica es la lógica positivista, de P entonces Q. Creo si veo. Bueno, estás casi en la física de Newton. Y está bien, con eso se permiten hacer puentes. Con eso se permiten que los autos aceleren y frenen, y que los aviones vuelen, y que los barcos naveguen, y que esto funcione. Esta tecnología alcanza con... Ahora ya hay otras cosas que no las explicás con la física mecánica, ni con la lógica positivista. Por ejemplo, en la física cuántica vos necesitas que alguien te explique que no existe la certeza absoluta, que probablemente pase tal cosa. Y ni te cuento si trabajás la teoría de la relatividad, donde el antecedente y el consecuente se revierte. Se revierte. Por eso hasta el tiempo pasa a ser relativo, el tiempo y el espacio. Imagínate vos que sos un muchacho de Newton, que te expliquen que el tiempo es variable en función de la velocidad.
Y vos decís, no, el tiempo es el tiempo. Bien, en esa lógica positivista, salida de la secundaria argentina, de la escuela secundaria, ¿no? Y de la universidad, quizás te reencontrás con Dios después de los 50 años. Mira, estos debates los tenía con una persona que yo aprecio enormemente, que es la esposa del ministro de Vido. A él lo aprecio y a ella también. Estudiaba, entonces yo siempre le decía, que profundamente agnóstica también, casi atea, sí. Y entonces le decía, no, Lali, esto lo volvemos a hablar después de los 50, tuyos, yo ya lo sabía. Porque cuando terminás la formación, hay un proceso donde uno dice, no, yo ya me formé, tengo mi título universitario, tengo mi título secundario, y ahí te forman en la lógica positivista. Los abogados, que ella es abogada, son mandados a hacer para eso, porque es su propia formación. De P, entonces Q. Antecedente y consecuente. Es la lógica hasta del derecho penal. De acción y reacción. Pero después vas encontrándote otras lógicas, vas encontrándote otros procesos, vas reencontrándote también con la existencia de Dios, en una discusión absolutamente racional. Y tu vida te va llevando a ordenarte sobre el bien y sobre el mal, y es mucho más fácil que estudiar la ética, que es lo que intentó hacer Aristóteles, y por eso se estudia la ética. ¿Por qué estudias la ética? ¿Por qué estudias estética? Tiene que ver con el bien y con el mal. Después la estética tuvo que ver también con el proceso de socialización, y ahí fuimos, por eso el arte es tan importante. Okay. Pero bueno, era una conversación política, no vamos a estar sobre estos temas, pero me encanta y respeto enormemente que tengamos un diálogo maduro, ni yo te cuestiono ni vos me cuestionás, y por eso el movimiento nacional te acoge y te contiene, y podés tener un debate maduro. Nadie dice que para ser un gran militante peronista o el mejor tenés que ir a misa. Al contrario, nos vamos encontrando, es solamente el respeto. Este no nos respeta, este atenta contra Dios. Por eso el mejor volante de campaña es el que hace el CEJU, que dice, Macri atenta contra Dios. No es cuando nosotros, viste que no se supo hacer la señal de la cruz, nosotros pensábamos que tenía un problema de motricidad fina. No, es porque estaba verdugueando a los espacios religiosos. Él no tiene un problema con el Papa Francisco, él tiene un problema con Dios. El Dios mío, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes, que es el mismo Dios. Y esa foto que se sacó con su esposa cuando fue a la India, delante de una tumba, no sé de quién, pero estaba con una posición muy particular, con las manos, pero la hizo perfecta. Bueno, evidentemente ahí es donde él se siente cómodo. Pero yo no le niego que se sienta cómodo a él. Lo que me molesta es que intente que yo me sienta incómodo yendo a misa. Y entonces me pone a Durán Barba a escribirme que va a terminar con las religiones monoteístas en el siglo XXI, así como en el siglo XX terminaron con las politeístas. No lo digo yo, lo escribió él en Perfil. Tercer domingo de enero del 2019. Y también hay que leer el artículo del segundo domingo y del primer domingo, que es una trilogía donde queda clara la ideología de esta gente. Una trilogía de artículos donde expresan con precisión lo que ellos dicen. Ellos están buscando la inmortalidad. Entonces le mandé decir, pero Durán Barba, con 7.500 millones de habitantes hoy, no es posible que todos seamos inmortales, aparte de que me quitase el don de la muerte que me lo dio Dios. El don de la muerte pacífico, tranquilo, rodeado de tus amigos, rodeado del cariño de tu familia. Dios te da el don de la vida y Dios te da el don de la muerte. Ajá. Por eso los religiosos no tenemos problema a la muerte, no, es un don en esa muerte, no la dictadura del 76 que me tiraba a mis amigos vivos al mar. Y Durán Barba dijo, bueno, es que... Y entonces en el medio están planteando una guerra, por eso el Papa habla de la tercera guerra, una guerra que limpie este proceso, porque ellos dicen, no, esto alcanza para 2000. Y a la Argentina 44 millones son muchos. El aporte al mundo global de inmortales tiene que ser 1/3. Coincide con el viejo proceso de la sociedad rural. Principio del siglo XX, 50 millones de vacas, 3 vacas cada habitante, 15 millones de argentinos, para eso alcanza la Argentina. El resto sobramos. Claro.
Recién me hablaste, Guillermo, de que en la educación se propone una lógica positivista, ¿no? P, entonces... No, dije que es la que tiene. Después está todo lo demás, pero dije secundaria y universidad salí con esa lógica. No, pero yo escuché... La educación después es todo lo demás, esa es la educación formal. Tuve una serie de discusiones con algunos compañeros en lo que refiere específicamente al tema de educación, ¿no? Sí. Que la educación tal vez le falta, sobre todo a la educación superior, cierto alineamiento nacional. No sé si me explico, es decir... No quiero desmerecer, no quiero hacer cagada, pero se militan muchas causas menos la nacional, ¿no? No sé si me explico. En la educación pública, en mi opinión, falta cierta discusión al respecto de las causas nacionales populares. Si vos fueras electo presidente, ¿tenés alguna idea, has pensado el tema de educación? Más allá de, por supuesto, lo lógico de... Lo he pensado como lo puede pensar un economista devenido presidente. Obviamente hay dos vectores de gestión, la pública y la privada, y los dos van a ser, sobre todo, no la privada que se financia solo, pero hay un montón de escuelas parroquiales o confesionales en las barriadas que cumplen un rol muy importante. Ahora, la curricular es una, y nosotros necesitamos un pueblo de patriotas. Los franceses son un pueblo de patriotas, los ingleses ni hablemos, y los rusos y los norteamericanos también. Determinados sectores sociales en la Argentina no son patriotas, los trabajadores no hay duda, son patriotas, muchos de ellos es primaria y secundaria. Por lo tanto, el querer a la patria, que es el patrimonio común, es un elemento ordenador básico de un pueblo que está orgulloso de sí mismo y que naturalmente es nacionalista, pero en una doctrina de amor y paz, que le enseña al pueblo que ningún pueblo es superior al tuyo, pero el tuyo no es superior a ningún otro, por eso hacemos puentes y no levantamos muros. No somos nacionalistas con categorías europeas, somos nacionalistas con categorías de un pueblo mestizo, como es el argentino. Cuando vos a los europeos le hablas de un pueblo mestizo, les sale urticaria. Mirá, hay una anécdota extraordinaria. A mí me tocó estar el día en el Vaticano que en la historia de nuestro cristianismo se rezó la misa por primera vez en castellano. Me parece sorprendente lo que cuento. La mayoría de los que van a escuchar esto, en el Vaticano se reza en latino, en italiano o en otras lenguas, pero no en castellano. Cuando Ariel Ramírez, el hijo de Ariel Ramírez, fue a ensayar la misa criolla, en una misa extraordinaria que concelebró su santidad con los obispos americanos en conmemoración a la aparición de la Virgen de Guadalupe, la Virgen mestiza, se rezó en castellano, la misa fue en castellano y se cantó en castellano, la misa criolla, y la dirigió Ariel Ramírez, hijo. Entonces me contaba, después que tuvimos un pequeño agasajo y nos encontramos los argentinos que estábamos ahí, y él me dice: vos sabés, Guillermo, que no podía ensayar, porque cuando yo ensayaba venía la Guardia Suiza y me desconectaba a los equipos y decía: acá solo italiano o latín. Bueno, volvíamos a enchufar y era el Papa que había dado la orden, pero claro, las tradiciones son las tradiciones. Yo estuve ahí y el Papa dijo ahí un mensaje urbe orbe, ¿no? El único pueblo mestizo, el pueblo americano, desde Canadá para abajo, nos mezclamos todos, pero dentro de eso hay un pueblo extraordinario que es el pueblo argentino, que hizo una doctrina nacionalista de amor y paz, no con las categorías europeas del nacionalismo, que terminó con 60 millones de vidas. Por eso la profunda formación doctrinaria que tenemos que tener. Y bueno, tenemos los teóricos, sí, los tenemos filósofos, tenemos teólogos, tenemos cientistas de las ciencias duras que discuten. Nosotros tenemos esos marcos donde nos sentamos a discutir. Y finalmente tenemos el cuerpo doctrinario que dejó el general, ¿no?
Sobre eso tenemos que peronizar el mundo. Como el Papa consiguió que las iglesias se llenen nuevamente de fieles. Ajá. Siendo como es. Se sacó los zapatos rojos, en fin. Hizo una serie de cosas. Pero él consiguió que las iglesias se llenen de fieles. No solo en Italia, ni en Argentina, en todos lados. Quería hacer un último intento. No sé si, Guillermo, vos conocés los memes. Vamos, dale. Hay una serie de páginas dedicadas a vos. Los memes de Guillermo Moreno. Esa es una imagen gloriosa que ha aparecido en las redes cuando nos preguntábamos los muchachos cómo vamos a salir de este lío. Y... ¿Qué tengo que hacer con esto? No, mirarlos. Este es el de la película. No, esa es la imagen de la película, Sí, pero claro, vos en el, la cara, sí, en el disfraz de claro, rosas. Sí, claro. Los memes eso me di cuenta. Bueno. Disculpe, hombre. Los memes es lo que consumimos los muchachos en internet para escapársenos una sonrisa. Este es Berbisky. Ese es Berbisky. Ese es un qué artista yankee que... Este es muy bueno. Es decir, son imágenes, son plantillas de imágenes que se completan con otra cosa. Porque no le gustaban los caniches de Perón a uno de los chiquitos. Correcto. Qué lindo. Hay varios compañeros en internet que es notable la producción de contenido cultural joven al respecto de la figura de Guillermo Moreno. Tan precioso todo esto. Porque vos evocás en ciertos sectores, más allá de la conducción política en el aspecto meramente político, sos un personaje muy colorido, ¿no? Es un poco con lo que quise abrir la entrevista. ¿Cuál estás mirando ahí? Ese es muy gracioso. Después, ahora se los vamos a presentar a los muchachos. Este no es algo que yo, no disfruto, no lo disfruto. No. ¿No lo disfrutás? No, todos los demás me encantaron, ese no lo disfruto. Ese no, porque es como señalar con el dedo. Okay. Es como decirle, ve ustedes que votaron, jódanse. Eso, el pueblo, al contrario. Okay. Es con amor y paz. Okay. Que mi pueblo no coma, para mí es un dolor tan grande. ¿Cuál estás mirando ahí? No termino de... Hay ciertos grupos de internet que... que señalan con el dedo. El rayo morenizador. El rayo morenizador. Hay todo un llenó, concepto de lo que es el... Te llenó el changuito. Ese. Te llenó el changuito, el Ese compañero bueno. Moreno. Sí, ese está bueno. Este también está lindo. Se imaginan un mundo sin oligarcas, está bien. Todos estamos juntos, todo. ¿Vos has visto Los Simpsons, Guillermo? Parte de la cosa que me pregunto yo son los consumos culturales. Este es extraordinario. Este es extraordinario. Este es extraordinario. Este es extraordinario. No, este es una fantasía, no hay problema. Ese está. Pero este no soy yo, no puedo hacer eso. ¿Ese no? Somos humildes, nosotros no tenemos manera de hacer esto. No, hay uno solo que no banco, todos los demás me parecieron fantásticos. Pero ese de señalar, nos equivocamos, no es Y si tengo que elegir uno, este me pareció espectacular. Este me pareció espectacular. Y este también. Impresionante. ¿Se imaginan un mundo sin oligarcas? Guillermo Moreno. Ese me pareció impresionante. Bueno. Muy lindo todo esto. Me alegra. Vos sabés que a veces los miro, pero claro, yo soy leo mucho, obviamente. Parte del trabajo es leer. Me levanto a las 6 de la mañana, salvo los domingos, y es una hora de lectura. Ajá. Y tengo un problema porque se me van atrasando las lecturas obligatorias que tenés que hacer. Y voy juntando los libros y ya tienen unas pilas enormes de los libros que te van quedando, ¿no? Y después decís, bueno, en las vacaciones los lees todos. Y leo bastante, después en las vacaciones me pongo. Pero soy todavía todos los días recibo 2 diarios. Y a mí la lectura de los 2 diarios me lleva más de 1 hora. Porque para el análisis político toda la información es pública. Uh-huh. Y yo te digo a vos, creo que de las frases que hemos dicho, la que siempre rescato para la formación es que nunca, para la formación, que nunca la información te anule el análisis. La información tiene que corroborar tu análisis, y si no tenés que ir ajustando tu análisis. Vos tirás y vas a ver si pegaste en el blanco. Esa es la información, pero primero tirás. Entonces, vos haces el análisis. Y la información
tiene que corroborar lo que estamos diciendo. La política en nuestro gobierno al final se transformó en quien manejaba la información. Y por eso tuvimos esos problemas de algunos chicos que terminaron levantándose minas porque tenían información, pero estamos locos. En nuestra época, en todo caso, los sábados a la noche no dormía solo el que analizaba mejor, no el que tenía información. Ajá. Y para analizar es un esfuerzo, porque la información es pública, de todo el mundo. Eso de que un espía, eso es todo pavada. El mejor servicio de inteligencia se mune de la información pública y de los analistas que la interpretan. Esto de que te ponen micrófono, te escuchan, esto es pavada. Pero eso es estupidez cuando pasaron mi mensaje con Lali, una estupidez. Si yo lo que hablo, pero si yo lo que hablo en público, hablo en privado. Imagínate si, qué sé yo, cuántos micrófonos habrá acá. Si vos fueras Mañeto, ¿no estarías escuchando la conversación de Moreno? Toda la que pueda. Y entonces, y si vos fueras Macri, ¿no? Y también. Entonces, ¿cómo voy a...? Pero es una estupidez, qué sé yo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué sé yo? No, y los que entran acá, qué sé yo. Tuvieron solo 15 minutos, yo, qué sé yo, no tengo ninguna importancia, todos vienen acá, todos pasan, todos circulan, porque este es un ajedrez público. ¿Viste como las partidas entre los grandes maestros, que ellos juegan en el tablero y después hay un tablero gigante, donde el público mira la maniobra? ¿Sabías eso? ¿Participaste alguna vez de...? Es extraordinario, juegan dos grandes maestros, ¿no? Entonces estamos ahí jugando al ajedrez, pero después hay un tablero vertical, con uno de cada lado, donde replican la jugada del maestro. Entonces el público va siguiendo la partida, no en este tablero, porque no lo ve, sino ahí. Y entonces lo que hace es imaginarse cuál es la maniobra que va a hacer el gran maestro. Y cuando el gran maestro hace una jugada extraordinaria, se produce una algarabía en el salón. Cualquiera de los dos, no es un problema de... O sea, siempre silencio, ¿no? Porque no se puede. Pero cuando hay esas jugadas de gran maestro, el público explota y el otro entiende que hay 20 segundos donde no puede haber silencio, porque ese éxtasis que te da, que el tipo hizo... Y bueno, esto es una partida pública. Imagínate si va a haber tantos secretos en política. Entonces, que la información no te tape el análisis. La capacidad del cuadro político es la capacidad de hacer análisis, de todo, ¿eh? Y ahí te va formando, te va formando, te va formando, vas creciendo y después es la ley de la vida. Te vas reduciendo, una vez querés conocer el mundo y después el mundo es tu casa. Y estás feliz con tus plantas, con tus animales, con tus libros, con tu señora, con los que te vienen a visitar. Y ahí ya te vas despidiendo en paz. Un poco el discurso extraordinario de Schiaretti. Habló de la defensa nacional, un orgulloso oficial del ejército de reserva de la Nación en Armas, es el que objetiva la Nación en Armas. Un extraordinario discurso para los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el superávit fiscal, el rol del Estado, pero tenía un dejo de que se iba despidiendo, ¿o no? Hubo un dejo, volvelo a escuchar. Hubo un dejo, dijo, acá están los jóvenes, acá. Un dejo, porque es el recambio generacional, el trasvasamiento generacional que hablaba Perón. Mi generación se equivocó porque tiraba un viejo por la ventana todos los días, y ustedes van a ser mejores porque no van a hacer eso. De hecho, aquí estoy. Pero hay un proceso donde nos vamos eslabonando. Entonces la manera es tener la información, es pública en los medios, ¿no? Y el análisis. Y nunca la información tiene que tapar el análisis. No es que conduce el que tiene información, conduce el que persuade a partir de su mejor análisis. Y ahí se van armando la pirámide de conducción. Y en la punta de la pirámide, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, que tiene la responsabilidad de hacer un modelo de desarrollo material y espiritual para la patria que sea permanente y sustentable, para que los pueblos del mundo tengan donde copiar. Y como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, finalmente, si tenemos razón, todo el mundo será peronista. Y ahí, recién ahí, terminará nuestro trabajo. Pero para eso faltan 100 años. Por lo tanto, ¿quién nos va a seguir a nosotros cuando nos vayamos? Y ustedes. Y eso es lo maravilloso del peronismo.
como lo dijo el filósofo de Putin. Es extraordinario de ustedes. Perdieron su líder en el año 74, hace más de 35 años, y siguen cantando la marcha, porque tienen una doctrina. Ojalá nosotros podamos hacer una. Y yo les digo, no hace falta hacer una, si acá tienen la nuestra, que es para todos los pueblos del mundo. Una doctrina de amor y paz, la doctrina peronista, para todos los pueblos del mundo. Gracias. Guillermo Moreno, muchísimas gracias, buen hombre. Eso concluye la primera entrevista de Voces en Política. Nos encuentran en YouTube con este nombre. Los esperamos la próxima. Muchas gracias.